Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una edición más de Café con Columbia. Espero que se encuentren bien. Esta tarde contamos con una invitada súper especial. Se trata de Elizabeth Lazo. Elizabeth es una tripulante con muchísima experiencia en el medio, ha volado en aerolíneas nacionales e internacionales y actualmente se desempeña como docente aquí con nosotros en Columbia. Así que le damos la bienvenida. Elizabeth, bienvenida. Qué gusto de tenerte aquí con nosotros. El gusto realmente es para mí. Gracias por la invitación. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue que tú ingresaste al mundo de la aviación. ¿Cómo fue que te convertiste en tripulante de cabina? Bueno, me encantaría explayarme y contar muchos detalles, pero sé que acá el tema del tiempo es súper valioso. En síntesis, yo la tenía súper clara cuando salí del cole, quería ser tripulante de todas maneras. Por ahí alguna prima que volaba en una línea aérea internacional y como que por ahí empezó mi encanto hacia el tema de la aviación. Bueno, estudié aviación comercial y cuando empecé, de hecho que en esa época no habían las oportunidades que luego con el tiempo se han podido dar, ¿no? Han podido fluir. Fue difícil al inicio porque no habían tantas líneas aéreas, el tema de pasar los procesos. Sin embargo, empecé a trabajar en atención al cliente en Lima Airport Partners. Digamos que esa fue por ahí mi inicio en lo que era ya la aviación, de llegar al aeropuerto. Ya sentía que había llegado a mi primer peldaño, ¿no? Trabajé ahí aproximadamente 2 años y luego, en verdad, en mi módulo, para serte totalmente honesta, había un módulo de atención al cliente y conocí a un instructor, ¿no? Yo no sabía en ese momento que él era un instructor de vuelo y me dijo, ¿y a ti nunca te ha gustado, no te ha llamado la atención ser tripulante? Y yo, acá es mi oportunidad. Y me dijo que iba a empezar un curso en una línea aérea nacional, bueno, se llamaba Aerocóndor, y ahí empezó mi vida, ¿no? En la aviación. Ahí recién, digamos que pude decir, después de 2 años, porque no me había desenvuelto durante esos 2 años como tripulante, porque no se había dado la oportunidad, ya ahí recién no pasé los procesos de selección, los cursos, y pude ser tripulante en esta línea aérea nacional. Así empecé. Y qué importante es eso, ¿no? Qué interesante lo que nos cuentas, porque muchas veces, yo sé que nuestros alumnos, aquí en Columbia al menos, los chicos tienen esas ganas de volar y de ser tripulantes, pero hay muchos otros puestos y muchas otras oportunidades en la aviación que te pueden servir de peldaño para luego conducirte a tu trabajo de tripulante, ¿no? En algún momento dije, no, me estaba gustando lo que hacía, de hecho que era contacto con clientes, que eso siempre es lo que me ha gustado, y de alguna manera descarté en un momento, ¿no?, ser tripulante. Dije, veía una línea de carrera, pero apareció esta oportunidad y de hecho que siempre pasan las cosas para algo y era lo que yo quería realmente, ¿no? Y simplemente, no sé, un factor suerte con decisión, también combinada con decisión y voluntad, me permitió desarrollarme en lo que yo había estudiado. Y sí, tienes toda la razón del mundo, o sea, de hecho que ese fue como que mi empujón para llegar hacia donde quería llegar, ¿no?, a cumplir mi meta. Qué lindo. ¿Y cómo fue esa primera experiencia de volar en una aerolínea que solo hacía vuelos domésticos, solo vuelos nacionales? Sí, fue bastante interesante. De hecho que aprendí muchísimo. Conocí, hasta el día de hoy tengo amigos que en ese momento fueron mis compañeros y se volvieron mis amigos. Es una familia, compartes vuelos y por lo mismo que era una línea aérea nacional, era poco personal. Entonces había hasta tripulaciones fijas y compartías con ellos, ¿no? Compartías con ellos, ya se volvían parte de tu familia día a día. El tema de que te recogían, ¿no?, en la movilidad, compartías ya eso, llegabas, hacías el briefing con los compañeros, con tripulación técnica también, y los vuelos en verdad nacionales, ya luego que pude, digamos,
de pasados los años, trabajar en una línea aérea internacional. De hecho que por ahí dirán, ay, pero entre nacional e internacional, qué lindo, ¿no? Es mejor irse afuera. Pero también tenía su encanto, ¿no? O sea, llegar a Cusco y tal vez pueda parecer tal vez un poco tonto, no sé por qué no decirlo, ¿no? Pero llegabas a Cusco y decías, ya me está esperando mi choclito con mi queso, ¿no? Llegabas a Cajamarca, ay, ya voy a bajar a mis rojitas con mi manjar blanco y a todos felices, ¿no? Y esa interacción también de conocer a los pasajeros y convertirlos en clientes era muy fácil porque eran pasajeros. En esa época yo me acuerdo, tenía este convenio Aerocóndor con una minera y llevábamos siempre los mismos pasajeros y ya te reconocían, te decía Eli, ¿no? Ya te llamaban por tu nombre, bueno, tenías la plaquita, ¿no? Y ya te reconocían y tenían hasta gestos, detalles contigo, ¿no? Y sí, bastante interesante, ¿no? Tú ahí conocías, por ejemplo, lo que te estoy comentando, ¿no? Esta persona es el personal de la minera. Y claro, te decía, y empezabas, ¿no?, a interactuar, ¿y qué hace ahí? ¿En qué trabaja? ¿Qué se dedica? Claro, y luego te enterabas un poquito también de la política, de la economía de tu país. Ah, sí, esta empresa es una transnacional, ¿no? Y te alimentabas, ¿no? Te alimentabas. Y esa es una de las cosas maravillosas que tiene esta carrera, ¿no? De saber, ¿no?, de todo un poquito. Y eso es algo lindo. Y esa interacción con el cliente, ¿no? Exacto. Que es un punto muy importante también porque muchas veces no se tiene claro que el trabajo del tripulante de cabina, en tu caso, es un trabajo de servicio y atención al cliente. Exacto, ¿no? exacto. Y invalorable, ¿no? De hecho, o sea, ese tipo de experiencias, ese tipo de situaciones que te permite conocer a personas, ¿no? Conocer y saber más, ¿no? Alimenta, en verdad, te alimenta. Eso es hermoso. ¿Y cómo fue? Porque, claro, esa interacción en una aerolínea que vuela solo vuelos domésticos, es prácticamente un día juntos, pero llegas a casa y se terminó. ¿Cómo fue ese paso a la aerolínea internacional donde ya tenías vuelos en los cuales estabas 2, 3 días fuera, compartiendo, no sé, la estancia en un hotel, en otra ciudad con tu tripulación? Bueno, estuve 5 años muy lindos en esta línea aérea nacional y lamentablemente quebró, ¿no? Ahí comprendí lo que mis compañeros antiguos me decían, que la aviación es cíclica, y yo no lo entendía por mi experiencia y lo comprendí, pero de hecho es parte de, ¿no? También te ayuda a entender cómo funciona, ¿no? Cómo es la aviación, no solamente en nuestro país, a nivel internacional, ¿no? Y llegó esta oportunidad en esa época, TACA Perú, que en verdad yo siempre que quise volar en esa compañía, pero lo voy a decir de forma coloquial, era muy camiseta con la empresa en la que yo trabajaba y no me animaba, no me animé nunca a postular. Y al final pasa esta situación lamentable y llamaron, ¿no? Hicimos el proceso, ¿no?, del curso, bueno, previo al reclutamiento, y llegamos con mi grupo, ¿no? Casi todos éramos de la antigua compañía, con mucha expectativa. Y respondiendo a tu pregunta de qué cambios, lo primero o sea, la cantidad, ¿no? Todo lo veíamos como que en macro. En la antigua aerolínea tal vez puede parecer algo chiquito, pero en ese momento, y bueno, no están ahorita mis compañeros para afianzar lo que estoy diciendo en ese momento, pero llegamos a un lugar, a un curso, ¿no?, de tripulantes en un instituto de aviación, ¿no? Eso ya para nosotros era, ya no estamos en el hangar de mantenimiento donde nos acondicionaron un escritorio, ¿no? De hecho, que hago esto, las comparaciones pueden sonar odiosas, pero llegaban y habían 3 instructores. ¡Wow! Ya, acá en la antigua compañía teníamos un instructor, ¿no? Los aviones, de hecho que era otra tecnología, yo había volado Boeing 737, el Fokker 27, y venía el Airbus 319, 320, 321, de hecho que otra tecnología, había más personal, ¿no? Por eso te decía que el tema que había dado ese switch, ¿no?, a macro.
y más conocimiento, ¿no? De hecho que también eso arraigaba, ¿no? Este impacto, ¿no? Tenías más conocimientos, más cosas que estudiar. El tema de los viajes, ¿no? Tenías que, en ese momento yo estaba con mi hijita, ¿no? Mi hija tendría que 4 o 5 años, calculo, y la responsabilidad de organizarme, ¿no? O sea, no voy a estar 3 días, pero tengo que utilizar algún tipo de herramienta para estar en contacto con mi familia. En los vuelos, ¿no? Uy, si tal vez no me caía bien, me voy a tener que llevar bien sí o sí con esta compañera, porque vamos a estar 3 días fuera y justo me tocó tal vez compartir cuarto con ella, porque me acuerdo al inicio en la empresa compartíamos cuarto, ya luego ya cada uno cambió esa situación. ¿Qué otra cosa más? Llegábamos a los vuelos y bueno, la clásica del tripulante, querías pasear, compartías con tus compañeros, almuerzo, cena, o tal vez la playa, y eso definitivamente hacía de que tu vuelo, si tal vez hasta el destino no te gustaba mucho, el hecho de estar acompañado con tu familia, ¿no? Tu segunda familia, que era tus compañeros tripulantes. Sí, eso enriquece mucho el trabajo del tripulante, ¿no? Y esa interacción, no solo con el cliente, sino también con tus compañeros, con distintas ciudades. Claro, y volviendo, por ejemplo, disculpa que te corte, a lo que te decía, ¿no? Del cliente colaborador de una minera, ¿no? Ahí ya conocías, si ya en el vuelo, ¿no? Tal vez no tenías esto, ¿no? Digamos que eso podría ser una pequeña comparación, porque eran miles de personas, miles de destinos, o mejor dicho, muchos destinos, más de los que había en la otra compañía. Te enriquecías ya de otras cosas, ¿no? de otras culturas, de personas que se te acercaban y te preguntaban, y ahí también iniciabas otro tipo de comunicación, otro tipo de interacción, ¿no? Sí, también simpático, ¿no? O sea, de hecho que también eso era algo lindo. Qué lindo, qué lindo. Y cuéntame, ¿cómo esas dos experiencias, ¿no? De haber volado para una línea nacional y luego para una internacional muy grande, ¿cómo, digamos, han enriquecido tu formación para que luego puedas tú hacerla extensiva a tus alumnos ahora que ejerces la docencia? Bueno, cuando empecé, para tal vez dejarme entender un poquito más al punto donde quieres llegar, yo nunca se me ocurrió en la vida, sabes, de que uno es tripulante y haces una línea de carrera, ¿no? Y en algún momento, ¿no? Oye, Eli, ya tienes experiencia, tal vez sí, si te animas a ser instructora. Y yo me decía a mí misma que no sentía que eso era mi vocación realmente. Pasaron los años y de hecho que me dije en algún momento, ¿y por qué no? O sea, no quiero quedarme con esa sensación de que tal vez tenga 40, 50 años y me diga, ¿por qué no lo intenté? Al menos, ¿no? Y yo tener mi propia experiencia. Tenía en Colombia un compañero y me dice, Eli, anímate, ¿no? Están haciendo un proceso, yo siento que tú cumples el perfil y bueno, que no pierdes nada, total me puedes decir no. Ok, y me animé y lo hice. Y me acuerdo el primer día de clase así como que lo hacía a medio regañadientas. Y cuando tuve mi primera clase y terminó la clase, que me sentía súper nerviosa, se me acercaron 3 alumnas y me dijeron, no parece que haya sido su primera clase. Y me dijeron, ¿nos podemos tomar una foto? Y esa sensación que tuve, en verdad que no tengo ni cómo explicarla con palabras, ¿no? O sea, sentí de que algo de mí había calado, no solamente en el intelecto de esa señorita, ¿no? De mi alumna en ese momento, sino que había producido una sensación. Y dije, este es mi camino. O sea, algo que yo he hecho, mi experiencia, mis anécdotas, el conocimiento que yo he proyectado a través de una pantalla, he podido producir una sensación en alguien que le he interactuado con ella y con el resto de sus compañeros, ni siquiera de forma personalizada, porque en una clase, ¿no?, son varios alumnos. Y desde ahí no paré. Y en verdad descubrí realmente una nueva pasión, ¿no? Y volaba paralelamente
y hacía mis clases los días que estaba en Lima. Y sí, de hecho que era un poco cansado, pero en esa época estaba con la directora y le digo, ¿sabes qué? Yo haría esto gratis. Y me dice, Eli, no digas eso. No des ideas. Y yo, es que en verdad lo haría gratis. Sí, hay días, ¿no? Como todo trabajo, ¿no? Pesados, que quisiera que las cosas no salgan tal vez un poco mejor como todo. Pero sí, es algo que realmente me gusta. Me encontré otra pasión, ¿no? Qué lindo, poder mezclar las dos pasiones, Sí, ¿no? sí, en verdad. Es espectacular la aviación con la docencia. Y yo me decía, y conforme te iban dando más cursos, pasaban, ¿no? El tema de las anécdotas, ¿no? A mí me pasó esto en este vuelo, y ahí recién encontré mi para qué. Y bueno, o sea, ¿por qué te digo esto? Porque yo tuve experiencias, ¿no? Como una preparación de cabina, un secuestro, y yo en ese momento no entendía por qué me está pasando esto. Y luego, cuando he dado mis clases y he compartido este tipo de situaciones, dije, para esto me pasó, ¿no? Para enseñarles, para decirles por aquí tal vez no, por aquí tal vez sí, encuentra tu equilibrio, tienes que seguir los procedimientos y bueno, sale la Miss, ¿no? Sale la Miss en ese momento. Para poder volcar esa experiencia. Exacto. Sí. Qué lindo, Eli. La verdad que ha sido un gusto tenerte hoy día con nosotros. Yo sé que podríamos seguir conversando durante 2 horas más. Con Eli hemos compartido vuelos, hemos compartido vivencias de tripulación, así que existe también una amistad de por medio y podría extenderse esto mucho, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. El día de hoy quiero dejarte un pequeño recuerdo de tu visita acá a Café con Columbia. Gracias, y qué lindo. decirte que estamos orgullosos de tenerte aquí en Columbia como docente con nosotros, y justamente ese punto que tú decías que es tan importante, ¿no? Pudiendo volcar toda esa experiencia de años en aviación ahora con nuestros alumnos y para que ellos sean cada vez mejores profesionales. Muchas gracias por la invitación, y de hecho que sí, es una carrera hermosa y que en verdad cualquier persona que ha sido, que es tripulante, va a decir exactamente lo mismo, ¿no? Que en verdad la aviación es una pasión. Exacto, y la docencia también. También, sí, exactamente. Bueno amigos, muchísimas gracias, ha sido la verdad hermoso poder tener a Elizabeth con nosotros el día de hoy y compartir brevemente esas experiencias de vuelo, y a ustedes darles una vez más las gracias por acompañarnos en una edición más de Café con Columbia. Nos vemos en nuestra próxima edición. Buenas tardes.